Hoy traíamos un paciente para staff, pero vamos a hacer únicamente la revisión del tema porque durante la semana, haciendo pues como la discusión con el doctor encargado del staff, decidimos pues que era un paciente que durante el transcurso de la semana con el análisis que hicimos pues no era el más apto pues para traer al staff. Listo. Secundario a ese caso, vamos a hacer una revisión de la evaluación de las alineaciones de las extremidades del miembro inferior en el plano coronal. El principal objetivo de la charla es que sepamos cómo hacer un test de malalineación o cómo ver la alineación normal de los miembros inferiores. Y para eso, entonces, para eso lo más importante, entonces, es entender dos conceptos que pueden parecer similares, pero van a ser bien distintos, y es entender la alineación y la orientación. La alineación nos va a hablar principalmente de esa colinearidad, o sea, esa relación que hay entre una línea que trazamos entre caderas, rodillas y tobillos, y la orientación que nos va a hablar principalmente de cómo se comporta cada una de esas superficies articulares en relación con un eje, separando, claro está, la tibia y el fémur, que cada uno va a tener sus ejes, como vamos a ver más adelante. Entonces, siempre hay que entender desde lo más simple y lo más básico para poder entender lo más complejo y lo que requiere alteración de la fisiología normal. Para eso es importante comprender cómo es la anatomía. Hay ciertos puntos básicos para las mediciones que necesitamos, por eso necesitamos principalmente pues reconocer las superficies óseas, y hay que entender que el hueso, o cuando hablamos de malalineación, pues podemos evaluarlo en diferentes planos, y no solamente el plano que estemos evaluando sea lo único que tenga como deformidad o alteración ese paciente, y habría que tener en cuenta todos esos planos. Por eso hay que pensar de una forma, pues, no en dos dimensiones, sino en tres dimensiones, pero en este caso que vamos a hablar del plano coronal, pues entenderlo desde esa vista frontal. Entonces, cuando hablamos de malalineación, podemos tener alteraciones en estos tres planos, en el frontal o coronal, que es el que vamos a hablar hoy, en el sagital o en el plano oblicuo, pero también podemos tener alteraciones dadas por alguna angulación, por alguna traslación, o que el paciente tenga alguna malrotación asociada. ¿Cuál es nuestra herramienta principal para entrar a hablar del tema? Pues la radiografía es lo que nos va a permitir tomar las medidas y hacer el análisis de nuestros pacientes. Entonces la conocemos comúnmente como esa radiografía panorámica o ortorradiografía, en la que buscamos una visualización completa de esas tres articulaciones: cadera, rodilla y tobillos. En la literatura, pues, y en los centros de radiología nos describen que debemos tomar las radiografías con un chasis de 14 por 36, que equivale más o menos a unos 35 por 91 centímetros. Es importante tener en cuenta que sabemos que no en todos los centros de imágenes diagnósticas pues tienen la posibilidad de hacer radiografías al tener estos equipos, y no todos los centros que lo hacen también lo hacen de una manera adecuada y correcta, y también es por eso importante que nosotros tengamos las apreciaciones importantes de cómo se debe tomar o cómo entender que la radiografía está bien tomada. Lo primero que buscamos es que esas rótulas estén al frente. Entonces, si nos toca corregir la posición del paciente, pues idealmente nosotros con esta radiografía lo que buscamos es una extensión de la clínica. Entonces, después de haber revisado al paciente, después de mirar y tener una sospecha clínica de qué es lo que puede estar pasando, pues poner en las órdenes si necesitamos corregir algo o no de esa deformidad que estemos sospechando, para que esas rótulas queden al frente. Lo otro es las caderas. Muchas veces las caderas quedan en una posición inadecuada. Buscamos que las caderas estén lo más neutra posible o con una rotación interna de 10 grados, que los tobillos también en la parte distal estén bien alineados y estén neutros, y corregir esa discrepancia de la longitud de las extremidades que nos puede llevar a un imbalance, como lo vemos acá en la imagen, y hacer que las mediciones pues no sean las más correctas, las más adecuadas, toque repetir el estudio, y eso sea mayor irradiación para nuestros pacientes. Entonces, siempre tener esto en cuenta, que podemos tenerlo nosotros, pues para nosotros puede ser un poco más claro que para los técnicos, y es importante también dejarlo consensuado pues como en las órdenes o en la historia, para que no se presenten pues alteraciones como se los comento. Hay ciertas situaciones donde la deformidad es tan grande o el paciente tiene alguna otra condición asociada que no permite que las rótulas queden centradas o que el paciente podamos corregir esas discrepancias. En ese caso, como ocurre en el valgo severo, pues se van a perder las referencias normales anatómicas, y se debe tomar, como menciona el doctor Paley, las radiografías por segmentos, y hacer una evaluación de cada uno de los segmentos, y después hacer pues como un análisis completo de la extremidad. Y en ese caso, pues podríamos tener
hay cambios en la toma de la radiografía a cambiar ese eje de flexoextensión de la rodilla, es decir, se podría llevar a ese paciente a flexión de la rodilla o a cambios, como les dije, de la posición de la pierna, corrigiendo esas torsiones que pueda tener. Dentro de la mala alineación del miembro inferior, quizás la articulación que más está implicada va a ser la rodilla, en menor proporción la cadera y el tobillo, pero igual pueden contribuir a esa alteración en el MAD que vamos a ver más adelante. Pero que nos describe la literatura, principalmente el doctor Paley y el doctor Herzenberg, que son los que basamos en el libro de Principios de Corrección de las Deformidades. La mayoría de trabajos los citan a ellos y nos dicen que puede haber 4 orígenes anatómicos a nivel de la rodilla donde se pueda dar la alteración. Podemos tener deformidades en el plano frontal o en el plano coronal a nivel del fémur. Lo mismo podemos tener deformidades en el plano frontal en la tibia, o podemos tener alteraciones de los tejidos blandos que sean por una laxitud, por pérdida del cartílago articular o por alguna alteración del menisco que nos altere pues como la geometría de la articulación. O que en algún caso, en esos cóndilos femorales o en esos platillos, principalmente es donde haya casos de hipoplasia, donde haya causos postraumáticos, donde haya alguna alteración, donde no haya una adecuada colinearidad en esos cóndilos o en esos platillos. Entonces, hay ciertos pasos descritos en la literatura, los describen como 4 pasos desde el 0 hasta el 3, pero es importante antes de llegar a esos pasos poder entender unos conceptos básicos, y aquí pues todos estamos en formación y hay veces hay conceptos que podrían ser muy simples, pero realmente es importante tenerlos en cuenta. Entonces, lo primero que hay que buscar en todo, vamos a buscar puntos, y los puntos los vamos a localizar como centros articulares. ¿Qué va a ser un centro? ¿Cuál es la definición de centro? Un punto en el que a cualquier distancia que usted tome va a ser análogo o se va a encontrar a la misma distancia de la distancia en que lo tome. En la cadera vamos a tener pues como la forma anatómica de que se va a tener la similitud con un círculo, y eso hace que podamos tener pues medidas como el radio para poder tomar ese centro de manera mucho más precisa. Pero en la rodilla y el tobillo, como vamos a ver, tenemos varias referencias anatómicas que se han descrito y que a fin de cuentas pues se han tratado de simplificar un poco para entender un poco más este concepto de centro. Entonces, para hablar cada uno de ellos y tenerlo claro, porque va a influir en el análisis al final de cómo se hace el test de mala alineación, el centro de la cadera, vamos a buscar el centro de la cabeza femoral. Nos describen en la primera imagen el círculo de Mohs, que es un círculo que tiene diferentes diámetros de círculo y que va cambiando cada 2 milímetros, tratando de localizar el punto central. También describen que con el goniómetro que tiene dentro de el brazo pues de palanca, que se mueve un círculo y está localizado el centro, también podríamos localizarlo tratando de hacer la similitud a una circunferencia. Y pues más recientemente con los dispositivos electrónicos pues también podemos tomar mediciones asimilando la cabeza femoral como una esfera, pero la forma más exacta es pues usted tomar una medición de cuál es el diámetro de esa cabeza y dividirlo entre 2 para que le dé el radio, y así poder tomar la medida en donde debe ser el centro de la articulación, que es bien importante. En la rodilla vamos a tener también varias referencias. Dentro de las referencias vamos a tener que podemos tener un punto medio entre los cóndilos femorales, podemos también tener el centro de las espinas tibiales, o también nos dicen que podemos tener punto medio de los tejidos blandos. ¿Qué es lo que nos dice? Y es bien importante, pues uno de los más citados de los autores, como les comentaba, era el doctor Paley y el doctor Helsenberg, pero haciendo una búsqueda en la literatura, antes inclusive de que ellos mencionaran pues y publicaran su libro, realizaban cursos acerca de la mala alineación, y en el 87 pues ellos toman conceptos del doctor Moreland, que publica este artículo en el JBJS, en el que nos dice que realmente, como ustedes ven en la imagen superior, pues las diferencias de localizar ese punto en la rodilla, las diferencias son muy mínimas. Entonces él nos dice que una forma más práctica para no enredarnos con eso es que podríamos tomar el centro de la rodilla como el ápex de ese surco femoral. Secundario, vamos a evaluar el centro del tobillo. Aquí también tenemos varias estructuras. El punto de medio del talo va a ser el punto más exacto. Hay otros que nos dicen que el punto en medio entre las corticales medial y lateral de la tibia y el peroné, o el punto medio de los tejidos blandos, pero siendo un poco más inexacto ese punto medio de los tejidos blandos, por lo que recomiendan que el punto más exacto deberíamos tomarlo como el talo, la medida en la que el talo nos dé la mitad.
Dentro de lo que les mencionaba, entonces hablando pues de todos esos conceptos básicos, estos son este libro pues como les mencionaba era el que más, pues como la Biblia de lo que tratamos el día de hoy, pero hay muchas otras publicaciones y esta es una publicación del 2023 en el que realmente al analizar los conceptos, pues los conceptos han variado en algunas cosas, pero los principios no cambian. Y los principios, pues importante entender porque vamos a entrar a hablar de líneas y ejes y una línea, pues puede ser muy fácil que nosotros la tracemos, pero realmente lo que queremos evaluar acá es que una línea va a ser la unión de dos puntos. Y cuando usted tiene dos líneas que se unen en un mismo punto, lo que va a tener es un ángulo. Y hay que tener diferencias porque la línea la medimos en unidades de longitud o de medida y el ángulo lo medimos en grado. Y vamos a tener diferentes mediciones en el test de mala alineación que van a ser importantes entender esas diferencias. El otro aspecto que tenemos que entender es un eje. Un eje realmente es una línea, pero es una línea que va a dividir algo por la mitad del ancho. Dentro de la mala alineación describen que podemos tener un eje mecánico y un eje anatómico. El eje mecánico es una línea normal que va a unir dos puntos, entonces va a ir de un centro, en este caso un centro de la cabeza femoral al centro de la rodilla. Y el eje anatómico lo que va a tratar de hacer es dividir en una línea medio diaficiaria y pasar como por toda la estructura anatómica o por toda la diáfisis de ese hueso. Podemos tomar la medida del eje anatómico dividiendo la diáfisis del fémur en varias porciones, como lo vemos en la imagen de la derecha, y a partir de ahí unir los puntos para que nos dé una línea que realmente pase por toda la mitad. Con esto es importante tener en cuenta que hay algunos autores que dicen que realmente el eje verdadero es el eje mecánico, el eje anatómico para algunos autores no lo consideran como un eje porque únicamente estamos evaluando el plano coronal o el plano frontal y con eso pues no estamos teniendo en cuenta pues como la configuración geométrica o la configuración en varios planos del hueso y eso haría que en el plano coronal podamos tener una línea recta, pero en el plano sagital podamos tener una línea que sea curva y por eso ya para algunos autores no lo consideran como un eje. Pero para efectos prácticos, pues la literatura sí lo pone como eje. Entonces, para fines pues, de la charla, continuaremos con el eje anatómico. Hablando cada uno, entonces el eje del fémur, tanto el mecánico como el anatómico, aquí entender, ahí vamos a tener diferencias entre cada uno de los dos huesos, pero entonces el eje anatómico, vamos a ver que va a pasar 1 centímetro, como lo vemos acá en esta imagen, en la línea amarilla, va a pasar 1 centímetro más medial al centro de la rodilla, muy cercano a esa espina tibial medial, y va a generar, cuando hacemos la evaluación de entre estos dos ángulos, entre el eje mecánico y el eje anatómico del fémur, nos va a generar una convergencia formando ese ángulo mecánico anatómico femoral que es importante pues tenerlo en cuenta también dentro de la biomecánica y va a ser entre 7 grados más o menos 2. En la tibia, si bien los ejes son muy parecidos, no son completamente iguales, van a ser paralelos, pero como ustedes ven, el eje mecánico, que en este caso es el amarillo, va a ser un poco más lateral, la diferencia es muy sutil en cuestión de milímetros, pero las medidas de los ángulos, si ese hueso no tiene ninguna alteración, pues las medidas de tanto el eje mecánico como anatómico van a ser iguales. El siguiente paso es evaluar las líneas de orientación articular. Entonces, también empezando por arriba, ya llevamos que es un punto, ya llevamos que es una línea, ya llevamos que es un eje. Aquí vamos a evaluar esas líneas de orientación articular que van a ser bien importantes porque estas líneas es las que usted va a comparar con los ejes para tomar los ángulos. Cuando usted hablamos de la cabeza, pues como les comentaba, la cabeza va a tener una excepción porque va a ser redonda. Entonces, en este caso, necesitamos usar otra superficie como referencia y podemos utilizar o el cuello o el trocánter mayor como referencia. Cuando lo utilizamos el trocánter mayor, hablamos de la orientación funcional que va desde esa línea, desde el punto naranja hasta el punto azul, que va desde la punta proximal del trocánter mayor hasta el centro de la cabeza. Y cuando hablamos de orientación anatómica, estamos trazando como si fuera un ángulo cérvico-diaficiario en el que dividimos ese cuello femoral y va a pasar una línea medio diaficiaria por esa localización anatómica. En la rodilla, entonces, lo que vamos a buscar es esos cóndilos femorales. Vamos a buscar como el punto más distal, la convexidad entre esos dos cóndilos, y ahí vamos a trazar la línea. En la tibia lo mismo, vamos a buscar esa superficie plana o que sea cóncava de los platillos tibiales, muy cercana a ese hueso subcondral, teniendo en cuenta pues de que no nos vayamos a confundir con las espinas o con algún osteofito. En el caso del adulto, pues el niño no va a ser, pues no va a ser la consideración. Y dentro de la nomenclatura,
pues bien conocemos que para algunas personas puede ser difícil recordar los ángulos o recordar cómo es las siglas de los ángulos. Hay una forma pues muy sencilla de entenderlo y es que son 5 letras. La primera letra nos va a hablar si estamos hablando de esos ejes o mecánico o anatómico. La segunda letra, pues lo que nos va a interesar para nosotros el día de hoy es si es medial o lateral, que es lo que hablamos en el plano coronal, pero también podríamos tener anterior y posterior en el resto de los planos. La tercera letra nos habla si estamos evaluando la porción distal o proximal de ese hueso, y la cuarta letra nos va a hablar si estamos hablando del fémur o de la tibia, que son los dos huesos que estamos implicados. Y la última letra pues nos dice que estamos hablando de un ángulo. Ahí pues hay formas en las que usted lo pueda mencionar. Para mí la forma más práctica es leerlo al revés. Entonces, ángulo femoral distal lateral mecánico es la forma pues como más sencilla para no enredarse de pronto con las letras. Ahora sí vamos entonces a hablar de los pasos que ha escrito comúnmente el doctor Penny y el doctor Herzenberg. El primer paso va a ser medir ese MAD, que es el Mechanical Axis Deviation, que traduce la desviación de ese eje mecánico. Entonces ya conocimos con los aspectos técnicos básicos de cómo localizar los centros articulares. Ahí ya están trazados los centros articulares, ya trazamos el eje mecánico y lo que vamos a buscar es esa distancia de ese eje mecánico al centro de la rodilla que previamente hayamos localizado. ¿Qué es importante? Aquí les pongo en amarillo porque en el libro del 2002 de los autores que les comento, ellos dicen que los valores normales para ese grupo de Baltimore es de más 3 a más 17 milímetros, pero eso ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Les pongo abajo que es entre 0 más o menos 5, pero ya les voy a mostrar varios estudios que toman diferentes medidas y de donde sacamos pues esos resultados que son los que manejamos actualmente. ¿Qué es importante entender? Que si nos da con valores negativos, que ya les voy a mostrar que es negativo, o sea que se vaya ese MAD hacia lateral, nos habla de que ese paciente tiene un MAD, o sea, un valgo, y si ese paciente se va hacia medial, o sea, le da valores positivos, pues nos habla de que ese paciente pueda tener un varo. Entonces, como les comentaba, hay dos artículos, aparte de los de Paley, los del doctor Herzenberg, que es el del doctor Chao, que también hace parte pues como del grupo investigador de Baltimore, y el doctor Steven Peters, en el que ellos dividen ellos dividen pues como ese MAD y trazan esta línea roja que debería ser el centro de la rodilla o el centro articular, y dividen los cuadrantes hacia medial, lo que nos habla de cuadrantes positivos, que nos dice que ese paciente probablemente sea varo, y hacia lateral, que nos dice los cuadrantes negativos, que nos dice que ese paciente pues probablemente tenga un valgo. Que es importante entender que esos valores que les comentaba pues van de entre 0 más o menos 5, pero dentro de la revisión de la literatura, pues Paley nos da los valores que les dije que están pues muy por encima de lo que ahora manejamos. Herzenberg posteriormente se acercó a que esos valores deberían ser entre 0 más o menos 3, y hay algunos autores que no lo toman principalmente pues en niños, pero sí toman en la rodilla, como el doctor Nogis o el doctor Lovenhofer, que lo que miran es la línea de soporte de peso o cómo se relaciona con la línea de Mikulicz. Hay otros autores como el doctor Galván, que lo tenemos aquí presente, que ha hecho trabajos para la población local, en el que él evaluó en Venezuela, por allá en la década de los 90, un trabajo tratando de representar pues como todos estos hallazgos, y lo que él encuentra también es que SMAD, pues como para la población general, debe ser lo más cercano a cero a neutro, y secundario a eso, dentro del trabajo, pues ninguno de los trabajos previamente mencionados en la literatura mencionaban cambios en el sexo. Ellos sí lo menciona de que encuentra cambios en hombres a mujeres, y es importante tener eso en cuenta porque todos nuestros pacientes van a ser diferentes. Aquí lo que les pongo en amarillo es que tenemos cierta mnemotecnia, ya que vamos a entrar a hablar de ángulos, de qué es lo normal, y Paley intenta simplificar eso también, tratando de que los ángulos sean menores de 90 para facilitar pues como la memoria o recordar los ángulos más fácilmente. Entonces en cadera y en tobillo vamos a hablar de 90 más o menos 5, y a nivel de la rodilla, ya sea en la tibia o del fémur, vamos a hablar que lo normal es 87 más o menos 3. Pero que es importante con esto, que hay otro artículo en la literatura que evalúa no solamente el sexo, no solamente evalúa el MAD pues únicamente, sino que tiene en cuenta la edad del paciente, porque eso va a cambiar. Entonces es este artículo publicado por el doctor Sanjeev Sahawal, en el que nos muestran esta tabla desde un niño de 1 año hasta ya pues
un niño que ya esté con madurez esquelética a los 18 años y él nos dice que se debe comportar ese MAD de manera fisiológica. Entonces, obviamente usted entre los primeros 2, 3 años de vida va a encontrar que va a estar con tendencia hacia el varo, después ese niño va a tener un MAD con tendencia hacia el valgo, pero ya a la madurez esquelética, 17, 18 años, ese MAD debe estar neutro, cercano al cero, sino lo que nos habla de que probablemente haya alguna alteración. Esto para hacer como un breve resumen de lo que llevamos. Entonces, en esta imagen de la izquierda lo que vemos es un eje mecánico que está hacia cuadrantes negativos, hacia lateral, lo que nos habla de que este paciente probablemente tenga un valgo. Aquí claramente pues se ve que este eje mecánico está por fuera de donde debería ir en la superficie articular, lo que nos habla claramente de un varo. Y como vemos acá, pues en este caso ya un adulto podemos tener diferentes variaciones en una extremidad con otra, por eso es importante, pues cuando usted esté sospechando únicamente una extremidad, hacer las radiografías comparativas y poder evaluar pues de manera global todo ese paciente. El primer paso, después de haber hecho todo lo anterior, después de haber tenido centros, líneas, ejes, es medir ángulos, y esos ángulos entonces vamos a medir, como les dije, teniendo en cuenta las líneas las líneas de convergencia articular y el eje mecánico. Entonces vamos a medir el ángulo femoral distal lateral medial, que como les dije en la rodilla debe ser de 87 más o menos 3, y lo que nos va a decir esto, para algunos textos se van un poco más amplios con los rangos. Sí, señor. Para algunos textos se van un poco más en los rangos, entre 90 más o menos 5. Lo que es importante entender es que si esos ángulos nos dan por debajo de 85 grados, nos habla de un valgo del fémur. Si está por encima de 90 grados, nos va a hablar de que este fémur es varo. Aquí un ejemplo en el que vemos este paciente, en el que encontramos un ángulo femoral distal lateral mecánico de 82 grados, lo que nos dice que este paciente tiene un varo principalmente del fémur. Valgo, sí. El paso 1, bueno, hablando del paso 1, entonces, después de haber hecho la medición de ese ángulo, pues tener en cuenta que si ese ángulo nos da por fuera de lo normal, debemos pensar de que está contribuyendo a esa mala alineación. El segundo paso es medir el ángulo tibial proximal mecánico, que que nos va a hablar de que debe estar también entre 90 más o menos 5, que es lo normal. Si está por debajo de 85, en este caso nos dice que la tibia es vara. Si está por encima de 90, nos dice que la tibia es valga. Aquí tenemos un ejemplo en que las líneas rojas vemos ese ángulo por debajo de 85 con un varo de la tibia. En verde sería una alineación normal entre 85 y 90. Y en la línea azul, pues ya haríamos un ángulo por encima de 90 que nos hablaría de un valgo. Si esto nos da alterado, pues pensar que la tibia es la que nos está contribuyendo a esa mala alineación. Y el tercer paso es mirar cómo están esas líneas de congruencia articular. Normalmente deben ser paralelas o lo más cerca a tener a ser paralelas, pero pueden tener ciertas alteraciones. Hay algunos autores que describen que puede llegar a ser diferencias de hasta 1.75 grados, por eso tomamos como lo normal de 0 a 2 grados. Si eso nos va a decir que tiene una apertura más de 2 grados medial, pues nos habla de que hay un varo a nivel articular. Si nos da una apertura de más de 2 grados lateral, nos va a hablar de que es un valgo articular. Que es importante tener en cuenta que posteriormente el doctor Herzenberg nos dice que lo normal es que usted esté muy cercano a 87 y como ustedes ven las líneas sean lo más paralelas posibles, pero usted puede tener ciertas combinaciones en la que tenga una compensación, en la que él menciona que tiene pues un buen combo en el que tenga un varo de 95 y un valgo de 95 o un varo de 100 y un valgo de 100 en el que intente compensar una alteración con otra, pero él sí nos dice que una de las peores combinaciones que usted pueda tener es cuando esos valores estén con una alteración, que tenga un valgo menor de, un valgo de 80 grados en el fémur y un varo de 80 grados en la tibia, que como ustedes ven es el que más altera como esa colinearidad y esa paralelidad entre las líneas de convergencia articular. Hablando de los anexos, entonces tenemos dos anexos importantes que nos van a hablar de subluxación. Es fácil tomarlos después de haber hecho usted todas las mediciones previas. Localiza el punto central de la línea en esa orientación articular y lo que vamos a tener es que puede haber diferencias entre 0 a 3 milímetros. Si eso tiene una diferencia de más de 3 milímetros que se desplace hacia medial, nos habla de un varo articular con subluxación, o más de 3 milímetros hacia lateral, nos habla de un valgo articular.
La alineación condilar también era lo que les mencionaba en esos casos postraumáticos o en esos casos en los que haya hipoplasias del cóndilo o alteraciones anatómicas de los platillos, en los que nos va a tocar tomar líneas independientes o para los cóndilos o para los platillos y evaluar si hay pérdida de la colinearidad entre estas líneas para evaluar cada uno de los segmentos por individual. Como les mencionaba, pues la cadera y el tobillo afectan poco esa mala alineación, pero igual hay que tenerlos en cuenta porque son los extremos de ese eje mecánico, debemos evaluarlos de forma independiente. Ahí también vamos a tener ciertos ángulos, los más importantes van a ser ese ángulo femoral proximal lateral mecánico, que como les dije al principio, la mnemotecnia 90 más o menos 5, que nos va a hablar pues de alteraciones de mala orientación con respecto a ese eje mecánico, el ángulo femoral proximal medial anatómico, que en este caso sí va a ser diferente, va a tener una medida de 84 más o menos 5, y nos va a hablar de mala orientación con respecto a ese eje anatómico. Y ese otro ángulo que evaluábamos, o esa otra línea que evaluábamos, puede también extrapolarse al ángulo cérvico diaficiario, trazando la línea pues medio diaficiaria, teniendo el valor normal que nos describen entre 130 más o menos 6. No solamente podemos tener deformidades a nivel de los centros articulares o a nivel proximal, sino que podemos tener deformidades metadiaficiarias. No, pues no vamos a entrar a profundizar en eso porque ya se nos hace muy extensa la charla, pero es importante tener en cuenta de que hay que hacer unas mediciones adecuadas para encontrar dónde están esos coras o esas deformidades, pues las deformidades, que es lo que nos va a llevar a qué procedimientos o a qué intervenciones vamos a hacer en nuestro paciente. Y lo otro, en el tobillo, lo que les mencionaba, si en la tibia los ángulos son iguales a nivel proximal, a nivel distal también se van a comprometer de la misma manera, teniendo ángulo tibial distal lateral mecánico y ángulo tibial distal lateral anatómico cercanos a 89 más o menos 3, por eso lo normal es entre 86 a 92 grados. Si está por debajo de esto, debajo de 86 grados, nos habla de que el valgo sea el tobillo, o por encima de 92 grados nos dice que el varo sea del tobillo. Y lo mismo tener en cuenta que también puede haber deformidades pues mucho más complejas que evalúen la necesidad de hacer otras mediciones y evaluar otros planos. Esto es un resumen de lo que usted debería evaluar en un test de malalineación, y después de haber hecho las mediciones completas poder sacar un análisis de su paciente, de cómo está alineado, y tener en cuenta pues que a pesar de que hay valores de normalidad en cada uno de los ángulos o en cada una de las mediciones, todos los pacientes son diferentes y hay que individualizar cada uno y hacer las mediciones en cada uno. Como conclusiones, después de revisar el tema, pues saber que estas deformidades son comunes alrededor de la rodilla, son comunes en los niños, la vemos principalmente como uno de los motivos de consulta en la que genera mayor preocupación en los padres, por lo que los padres pues más vienen por ver sus niños que están con ciertas condiciones que pueden ser o no fisiológicas, y es importante para nosotros entender esas variaciones fisiológicas que se dan en el crecimiento, más que la mayoría de estas no van a necesitar un tratamiento adicional a la observación. Siempre hay que conocer qué es lo normal y lo fisiológico para poder llegar a diagnosticar lo patológico y hacer un adecuado abordaje, y entender que cuando ese niño se sale de lo normal, ahí es donde hay que hacer un seguimiento más estricto o pues realmente prestarle atención, que es el que va a necesitar un manejo quirúrgico o una intervención adicional. Y como les dije, pues siempre el tratamiento debe individualizarse a cada paciente, hacer adecuadamente las mediciones y conocer bien estos conceptos para poder llevar a cabo el análisis de nuestros pacientes. Muchas gracias.